pensé que les iba a decir que quiero hoy hablarles como un padre espiritual. Pero después pensé, digo, hay algunos que ni siquiera padre han tenido un mal padre y me van a odiar. Así que no sé si decirles como un padre espiritual. Voy a decir, hermano mayor espiritual. ¿Cómo han llevado la vida con los hermanos mayores? Tampoco. Bueno, como un hermano, como un amigo, como... A ver, yo quiero predicarles abrir mi corazón a ustedes y predicarle lo que para mí es más importante en este momento de nuestras vidas. No sé si a alguno de ustedes les gustan los deportes y han visto cómo se corren las carreras de maratón y demás, ¿no? Pero había una americana que estaba corriendo con todo, ahí todo su sacrificio, ¿no? Y en los últimos 30 metros, una holandesa la pasó y se la ganó a la carrera. Y qué frustración para esta persona que venía primero y después al final se cansó y no llegó. ¿Qué nos dice eso? Que no, lo más importante no es cómo se comienza, sino cómo se termina. Es lo mismo en la vida cristiana. En la vida cristiana a veces empezamos a los tumbos, a veces empezamos y no sabemos por qué empezamos. Es que yo fui a la iglesia porque me invitó. Yo conozco gente que ha venido a la iglesia porque vieron una chica bonita y la persiguieron hasta la iglesia. Sí, tengo un pastor amigo de España que hizo eso. No, él quería una chica, así que vio una chica atractiva y bonita, la persiguió y se metió a la iglesia, era cristiana. Entonces yo también me meto ahí a ver qué hay. Y resulta que ese día Dios lo tocó, lo cambió para siempre. Con esa chica nada que ver, nunca tuvo nada. Dios le dio otra esposa, hoy es pastor. Por eso que los comienzos a veces son extraños, ¿no? Ay, yo vine a la iglesia por necesidad, yo vine a la iglesia porque necesitaba una familia, yo vine a la iglesia porque no estaba bien conmigo mismo, tenía depresión, ansiedad, yo no estaba, por muchos motivos. Puede que, bueno, yo fui a la iglesia porque yo era chiquito y mi padre me llevaba de la oreja. Puede ser también, ¿no? Que de repente estabas obligado a venir a la iglesia, pero los comienzos pueden ser muy extraños. Pero lo más importante es cómo terminamos esta carrera en la eternidad. Por eso es que muchas veces nosotros vemos las cosas temporales y nos olvidamos hacia dónde nos dirigimos, hacia la eternidad. Lo más importante es hacia la eternidad. Por eso, ¿cuál es la virtud? ¿Cuál es, la virtud más importante que debemos tener para que nuestra carrera termine bien y termine en la eternidad? ¿Qué es lo más importante? Mira, yo hoy te puedo decir muchas cosas bonitas que son reales, como el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, el Señor es tu fuerza, el Señor es tu ayuda, que todo eso es verdad. Pero hoy, como un padre espiritual, quiero decirte que hay algo que es más importante que todo eso. Hay una virtud más importante que todo eso, y que hace la diferencia en nuestras vidas. Esa virtud marca la diferencia de aquellos que terminan en la eternidad y de aquellos que se pierden en el camino. No conozco tu vida, no sé cuál es la proyección hacia el futuro que tú tienes. Mi oración es que nunca bajes los brazos, y lo que habíamos leído al principio es que nosotros no somos de los que retroceden, vamos siempre hacia adelante. Esa virtud que hace la diferencia en aquellos que van a permanecer por toda la eternidad se llama obediencia. Obediencia. No es más que otra cosa que esto. Es obediencia. Por eso la pregunta para nosotros sería, ¿realmente he aprendido obediencia? ¿Entiendo lo que significa obediencia? Porque a lo mejor en tu casa nunca obedeciste a tus padres, a lo mejor en tu vida nunca obedeciste a nadie, y de repente hacerle un favor a alguien crees que es obediencia, ¿no? Pero obediencia es cuando alguien que está sobre ti te está dando una orden y tú no tienes más que otra cosa que cumplirla.
que hacer lo que dijo la persona que está sobre ti. Y esto va en todos los órdenes de la vida. Pero desde el punto de vista espiritual es Dios, el Creador, el que nos ha hecho a nosotros para su gloria y su honra, porque para eso existimos, para darle alabanza al Señor por siempre, nos ha dicho qué debemos hacer y qué no debemos hacer. ¿Para alguien esto es nuevo? No, esto ya lo sabemos. Ya sabemos lo que Dios ha dicho que debemos hacer y lo que no debemos hacer. ¿Qué es obediencia entonces? Es hacer exactamente lo que Dios dijo que debemos hacer. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia en nuestras vidas. Toda la diferencia está en que yo obedezca o no obedezca lo que Dios me dijo. Piénsalo. La obediencia hace la diferencia en nuestras vidas. Miren, ¿qué serían algunos sinónimos de obediencia? ¿Qué les parece? Denme algunas palabras parecidas a obediencia. Sometimiento, bien, qué buena esa palabra. ¿Qué más? Entrega. ¿Qué más? ¿Respeto? Sí, también está involucrado el respeto. Servidumbre, servicio, sumisión. Exactamente. Fíjense cómo hemos estado aclarando lo que es obediencia. ¿Qué es un antónimo? Antónimo, lo contrario a obediencia. ¿Qué es lo primero que se nos viene? Desobediencia, rebeldía, ¿qué más? Soberbia, oposición. A mí me parece que es diferente, ¿no? Yo creo que... Fíjense, vamos a estadísticas. Si tú obedeces el 99% de lo que se te dijo, se te cuenta como desobediencia. Porque no obedeciste todo, ¿verdad? 99%, aunque hayas desobedecido 1%, no se te cuenta como obediente. Entonces la situación es, ok, estoy en este compromiso de entender qué es la obediencia, cómo me debo apropiar de esto y cómo esto tiene que funcionar en mi vida. Te digo la verdad, ¿quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres terminar bien? ¿Quieres que en todas las cosas veas a Dios tomando control de todo? ¿Quieres la bendición de Dios? Implica obediencia, 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 obediencia. Por favor, dile al hermano que tienes ahí al lado, obediencia. Hay algunos que están desobedeciendo, ¿ves? Hay algunos que están desobedeciendo y no le dicen al hermano de al lado obediencia. ¿Ves? Ya están desobedeciendo. ¿Qué cosa? Obediencia. Ahí está. Hay un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en primer libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer el versículo 22. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Este pasaje dice así: y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¡Ay, qué golpe duro! ¡Qué difícil este versículo! ¿Para quién? Para Saúl. ¿Conoces la historia de Saúl? Mira, al principio parecía que Saúl iba bien. Lo habían llamado, ¿no? Lo habían ungido, era el más grande de todos, llamaba la atención, ¿no? De pronto parecía que había entrado muy humilde, ¿no? Perfil bajo, lo estaban buscando y no encontraron. De repente escuchó que venían los enemigos, así que se levantó con poder y autoridad. Dijo, vamos a vencer a los enemigos. Y empezó a vencerlos. Tenían poder, autoridad y demás.
Pero tenía que pasar la prueba de la obediencia. Todos tenemos que pasar la prueba de la obediencia y más de una vez. Y Dios le dijo, dile a Saúl que tiene que destruir a Amalek, porque ese pueblo está totalmente perdido y en vez de mandarlo al infierno, yo lo destruyo ahora, como hizo con Sodoma y Gomorra, lo mismo. Como hizo el Señor antes de Noé, que lo destruyó con el diluvio, lo mismo, tiene que destruir a Amalek. Así que ve, destruye todo lo que tiene. ¿Ok? Así escuchó la palabra de Dios, sabía lo que tenía que hacer, se fue. Cuando vuelve, dice la historia, se la estoy relatando un poco para entender lo que dice ahí, es que de pronto Samuel le dice, ¿hiciste lo que tenías que hacer? Sí, ya hice la batalla del Señor, ¿no? Y Samuel le dice, ¿pero qué son esos balidos que estoy escuchando? ¿No? Escucho vacas, ovejas. No, es que el pueblo quiso traerlo para adorar a Dios y ofrecer sacrificios, pero nosotros cumplimos con Dios. No has cumplido con lo que Dios te pidió. Pero mira que ya hice el 99%, ¿eh? Pero, y el 1% te trajiste todas estas ovejas, las vacas, que porque el pueblo temió por el pueblo, tuvo miedo. Y por eso no obedeció al 100% a Dios. ¿Y saben qué le dijo Dios? Dios te ha desechado, porque tenías que haber sido obediente en todo lo que Dios te dijo. Y es trágico eso, ¿no? Porque es un ejemplo para nosotros y vamos al Nuevo Testamento y la palabra dice, prestemos atención a las historias del Antiguo Testamento porque son para nuestra vida, tienen aplicación para nosotros, es una realidad para nuestra vida. Saúl terminó muy mal, terminó en el infierno. Y eso que era parte del pueblo de Dios, es una persona ungida, pero dice ahí el capítulo 16, versículo 14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu. Cuando el Espíritu Santo se aparta de una persona es lamentable, porque va en caída totalmente directa al infierno. La desobediencia produce eso. Entonces, fíjese qué importante que es el obedecer a Dios al 100%. Estoy seguro que hice todo lo que Dios me pidió. Estoy seguro de todo lo que el Señor hasta ahora me dijo, lo he hecho bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero la obediencia es fundamental. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Por dónde comienza la obediencia en nuestras vidas? Mire, vamos a Jesús porque el Señor nos dijo cómo se puede hacer. Porque Él fue obediente al Padre en todo, así que Él nos da el camino, nos dice cómo. Y debemos obedecer en Él. Pero hay algo que nosotros debemos hacer. Hay una parte nuestra que no la podemos saltear. Y Jesús comenzó diciendo esto. Si alguien quiere ser como yo, si alguien quiere obedecer al Padre, si alguien quiere seguir este camino, si alguien quiere terminar la eternidad conmigo, entonces hay algo que tiene que hacer. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Puedes decirle a tu hermano, niégate a ti mismo? ¿Eres obediente? Niégate a ti mismo. La verdad es que es algo que nos dijo el Señor y es lo que más nos cuesta. No, yo no quiero eso. No, yo quiero que todos los ángeles me canten, ser el centro de atención. Quiero que Dios abra los cielos por mí, ¿no? Y suplir todas mis necesidades. Yo quiero demostrarle a mi jefe que yo soy mejor que él. Yo quiero demostrar que yo tengo la razón. Yo quiero demostrar que esto es porque yo lo hice. Y Jesús dijo, estamos perdidos, no va por ahí. Para ser obediente, lo primero que debo hacer es someter mi yo, mi ego, mi orgullo. Someterlo totalmente. Ok, bueno, entonces, si mi yo muero a mí mismo, entonces Dios puede hacer lo que quiere conmigo. La gran dificultad para que la obra de Dios se haga en nosotros somos nosotros mismos. No creas lo que te dice esta cultura. La cultura en este principio está en contra de Dios. En que enfócate en ti mismo, haz lo que tú quieras, vive feliz, olvídate de los demás, lucha por tus principios, no escala, písale la cabeza a otro, pero sigue adelante. Eso está en contra de lo que Jesús dijo.
Jesús dijo, niéguese a sí mismo, niégate a ti mismo, toma mi cruz y sígueme. Es otro perfil de los cristianos, los creyentes en Cristo. Por eso el principio es esto. A veces, como Saúl, tenemos miedo a la mayoría. Es que la mayoría van por allá, ¿por qué tengo que ir por acá? Dios dice que vaya por este camino corto, pero si todos van al otro. Saúl siguió el camino ancho porque todos iban por ahí. Es más, le estaban diciendo a Saúl, tienes que venir con nosotros, vamos a llevarnos lo mejor de este ganado. No, Dios dijo otra cosa, era por aquí. Y por miedo al pueblo, entonces vamos para allá. Por eso, pregunta, ¿tienes miedo a la mayoría? ¿A la mayoría de tus compañeros de trabajo? ¿Tienes miedo a la mayoría de tu familia? ¿Tienes miedo a la mayoría de tus vecinos? ¿Tienes miedo a lo que otros dicen? El miedo te condiciona y el miedo nos hace desobedecer. Fíjese qué importante esto, tener cuidado con esto. A veces puede que algo no me parezca racional o productivo, algo que Dios me está pidiendo, pero si Dios lo dice, yo no es que la tengo que pensar mucho a ver cómo tiene que ser, tengo que obedecer. La obediencia hay que practicarla en todo tiempo y quiero decirte esto también porque es anticultural. A veces vas a tener que sufrir por la obediencia. No es cierto pare de sufrir cuando vienes a Cristo. No es cierto. Porque muchas veces vas a tener que sufrir por la obediencia. Por eso la pregunta es, ¿estás dispuesto? Se lo tienes que decir a Dios. ¿Estás dispuesto a una eternidad con Cristo en obediencia cuando a veces vas a tener que sufrir? No sufrimos gratis, ¿eh? No es que nos gusta sufrir, no hay ningún cristiano masoquista. Sufrimos porque muchas veces la verdad de Dios está en contra de lo que diga este sistema, en tu trabajo, en la cultura, en nuestros barrios. Es diferente. Nuestros niños que están yendo a la escuela se encuentran con verdades antibíblicas. Vamos a sufrir por eso. Sufrimos persecución y a veces ni queremos hablar ya, porque sí, de alguna manera no nos van a matar, pero nos trabajan en la base de nuestro sistema para sacarnos afuera. Esa es una verdad. Entonces, muchas veces vamos a tener que sufrir. Mire, escuche esta declaración de la Biblia de Jesús. Dice esto, Hebreos 5:8. Jesús, aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No puedo quitar ese versículo. Eso es lo que está diciendo. Jesús, el Hijo de Dios, aprendió obediencia porque padeció. Ay, sí, no te puedes saltear esto. Muchas veces vas a estar sufriendo por la obediencia. Pero fíjate, tú tienes que gozarte en medio de ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo que estás haciendo su voluntad. El sufrimiento nunca es una señal de que no estoy en la voluntad de Dios. No. Muchas veces es lo contrario. La comodidad no me dice a mí que estoy en la voluntad de Dios, ¿eh? ¿Te has sentido alguna vez cómodo, pero fuera de la voluntad de Dios? Oh, sí, muchas veces. No sé, quiero contarle esta historia, sí. No me atreví a contarla, pero yo viví 4 años en España con mi familia y vivíamos en la isla de Mallorca. Era una isla rodeada de playas, para mí las mejores playas del mundo. ¿No? ¿A alguno le gusta ir a la playa? Estuviera enamorado de esa isla. Pero en ese lugar, después de 4 años, yo sentía que ahí no era la voluntad de Dios que yo tenía que estar. Era un lugar súper cómodo, súper lindo, relajado y disfrutaba de la vida, aparentemente, pero no había voluntad de Dios ahí. Inquieto por eso, me fui de ese lugar. Y estoy hoy con ustedes compartiendo este clima tan agradable, porque estamos haciendo la voluntad de Dios aquí. Y no es por comodidad. ¿Tú estás aquí en la iglesia por comodidad? No, estás porque amas a Dios, porque quieres estar en su pueblo para adorar a Dios y exaltar su nombre en obediencia a lo que Él hace. ¿Sí? Ese es el principio.
No es la comodidad. La comodidad no significa que estoy haciendo la voluntad de Dios. Es más, lo que yo llamo bendiciones no siempre significa que estoy haciendo la voluntad de Dios. Muchas veces recibo bendiciones porque estoy en el pueblo de Dios, pero a lo mejor no soy parte activa del pueblo de Dios y muchas veces me voy a dar cuenta que eso no es señal. A Lot le pasó con Abraham. Lot era bendecido, pero porque estaba con Abraham. Después había que hacer la vida de otra manera, ¿no? Pero por eso es importante esto entender. Obediencia, la obediencia a pesar del sufrimiento, tenemos que aprenderla. Tenemos que tomar decisiones que agraden a Dios, no a nosotros mismos, no a otras personas, no por miedo a otros a hacer las cosas, sino en declaración de lo que Dios ha hecho. Pregunta, escucha esta pregunta. ¿Has estado alguna vez en algún punto crítico que te genere temor o vergüenza de obedecer a Dios? Levanta la mano. Si no has pasado por esto, tú no has aprendido obediencia. En serio, ¿eh? Si tú no has pasado por esto, te lo digo otra vez, ¿has estado en un punto crítico que te genere temor o vergüenza de hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque todos los demás hacen lo contrario. Oh, y decir que soy cristiano, decir que yo no bebo, decir que yo no fumo, decir que voy a la iglesia, me da miedo de lo que pueden decir, a lo mejor me echan de trabajo, o me da vergüenza por los otros. Si no has pasado por ese punto crítico, no has aprendido obediencia. Necesitas pasar por esos momentos. Son momentos que se sufren, pero son súper necesarios para que aprendamos obediencia. Padres, sus hijos necesitan aprender lo mismo. Nosotros queremos cuidarlos, ¿no? Y que no le pase nunca nada, pero ellos tienen que aprender obediencia y muchas veces la aprenden por sufrimiento. Uy, no, que yo quiero sufrir, ellos que no. Pero es algo que todos pasamos alguna vez. La obediencia se aprende y tiene que estar ese punto crítico. ¿Has tenido que confrontarte contigo mismo para obedecer a Dios? ¿Has tenido que dejar tu razón, tu sentimiento, tu convicción, tu formación familiar por obedecer a Dios? Esos puntos críticos son los que te están formando en obediencia a lo que Dios dice. Porque si Dios lo dijo, punto. Lo demás, todo es secundario. No se puede concebir la fe sin obediencia. Escuchamos casi a diario, ¿no? Yo tengo una fe tremenda, pero a la hora de hacer lo que Dios dice, no lo vemos por ahí. La fe sin obediencia no existe, no es verdadera, es falsa. Dice Romanos 1:5, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, en todas las naciones por amor de su nombre. Obediencia a la fe. Si yo creo, si yo veo que lo que dice la Biblia es verdad y eso trae convicción, yo tengo que obedecer. Tengo que decir, sí, esto es lo que tengo que hacer. Si esto es pecado, no lo voy a hacer más. Hermano, ¿cuántas veces hemos hablado del perdón? ¿Sí? Hoy me siento en libertad de decir esto porque no sé cómo está tu corazón hoy, no sé. Pero quiero decirte esto, el perdón es algo que se obedece, no se siente. Yo no siento de perdonar. ¿Qué importa? A Dios no le importa si tú sientes o no. Dios te dice, tienes que perdonar y punto, porque yo te lo mando. Es una orden. El perdón es una orden de Dios para todos. Y perdonar a otra persona no significa relacionarme otra vez con él, no para tener confianza. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con perdonar, quitarme el enojo, el odio, el rencor, el deseo de venganza, dárselo a Dios y decir, yo no tengo nada que ver ya con esto. Perdono. Se lo entregué al Señor. Pero es algo que Dios nos dice que debemos hacerlo. No tienes que esperar sentir hacerlo, no tienes que estar preparados para perdonar. Es mentira del diablo porque es una decisión de obediencia. Es así. Aprovecho para decirte, ¿no te has bautizado todavía? Es una decisión de obediencia.
No tienes que sentir, porque Dios dijo, hay que bautizarse. Jesús dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el mensaje, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Bautizarse. No sé, no podemos esperar, ay, cuando sienta, ay, cuando esté. No, es obediencia, es un paso de fe, le creo al Señor y me bautizo. ¿Mentir o no mentir? ¿Decir la verdad o no decir la verdad? ¿Qué dijo Dios? Bueno, depende. No, si te estás medio comprometido, al pastor le puedes dar alguna mentirita y te perdono. ¿Dijo eso la Biblia? No. Es más, dice obedeced a vuestros pastores. ¿Qué dice la Biblia? No mintáis. Así que para mí eso es orden divina. No mentir en ningún concepto. Para que Dios siga trabajando en nosotros. La obediencia está primero antes que nada. Ya lo dijo Pedro, ¿no? ¿Ustedes recuerdan el versículo? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es un principio. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Pueden que te den dando muchas direcciones, pero si te van en contra de lo que Dios dice, mira, es diferente aquí. Tiene que ser notoria. La obediencia se manifiesta, se ve, se tiene que expresar. Si soy obediente a Dios, se manifiesta. Ahora, ¿qué pasa si yo no obedezco? Bueno, la Biblia está llena de versículos que me dicen que me va a ir mal. Hay consecuencias de la desobediencia. Muchas consecuencias. La más trágica y triste es que la Biblia dice que la ira de Dios está sobre la desobediencia. Romanos 2.8. ¿Alguna vez leyeron ese versículo? Romanos 2.8. Pero la ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Quiere otro versículo? Efesios 5.6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué hoy Dios no castiga a todo el mundo inmediatamente? Porque hay muchos que desobedecemos muchas cosas, ¿no? Pero es porque Cristo murió en la cruz y está haciendo la propiciación, está apaciguando la ira de Dios. Pero no significa que no existe la ira de Dios, significa que todo lo que no se pide perdón a Dios, no se arrepiente de eso y seguimos haciéndolo de manera rebelde, acumula ira para el día de la ira, dice Romanos. Así que un día vamos a comparecer delante del Señor y aquellos que desobedecieron totalmente al Señor porque su corazón se endureció, terminarán en la perdición eterna. Por eso es tan trágico esto y este mensaje es tan importante para nosotros. Porque la obediencia nos lleva a la vida eterna y la desobediencia nos lleva a la condenación eterna. Es para pensarlo. Como está nuestro corazón si hemos aprendido la obediencia a Dios. Acuérdense, miren lo que le dice Dios a Saúl. Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos, víctimas, como en que se obedezca a Dios? Es decir, hay muchas cosas que tenemos que darnos cuenta que lo que no agrada a Dios, lo que no le complace a Dios, no es parte de nuestra vida, porque eso trae consecuencias negativas. También dice Dios que trae disciplina a sus hijos, no a los inconversos, a sus hijos. Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. A ver, Dios no disciplina a los que andan bien y a los que le obedecen. ¿Tienes un hijo obediente? ¿Por qué lo vas a disciplinar si te está obedeciendo? El problema son los hijos desobedientes. ¿Cuántos padres dejan pasar la desobediencia de sus hijos? No levante la mano, es una manera retórica de decirlo. Pero dejar pasar una desobediencia es trágico. Para un padre que un hijo sea desobediente y no obedezca lo que le dicen los padres, es trágico. No está aprendiendo obediencia. Y si no aprende obediencia para los padres, tampoco va a obedecer a Dios. Son reglas de la casa que son reglas eternas. Entonces, el principio de la obediencia tiene que estar ahí, ¿no? Decir, bueno, a ver, si el Señor nos está disciplinando es porque hemos desobedecido en algo. Ahora, puede que nos pasen cosas que no son agradables porque hemos obedecido a Dios. No creas que eso es consecuencia.
negativa. No, es una situación que se da porque tú has obedecido. Muchas veces vamos a tener que sufrir. El problema es cuando nosotros seguimos por el camino de la desobediencia y cada vez se nos endurece más el corazón. Es un problema. Por eso, inmediatamente cuando he desobedecido algo a Dios, inmediatamente pedirle perdón. No necesito un taller para pedirle perdón. Es inmediatamente. Me doy cuenta, ay sí, es más, quizás en esta predicación el Señor te está diciendo, mira que tú me desobedeciste esta semana en esto. ¿Tú qué vas a esperar? ¿Que termine la predicación para pedirle perdón al Señor? Yo me imagino que ya en tu corazón está diciendo, perdóname, Señor, ¿cierto? Perdóname, yo no quiero desobedecerte y me estoy dando cuenta que he sido desobediente, perdóname, Señor. Eso alcanza para Dios, para saber que estás arrepentido y que quieres obedecerle. Pero cuando no hacemos eso, escuchamos la voz de Dios y la dejamos pasar, nuestro corazón se endurece, nuestra conciencia se cauteriza y terminamos muy mal, porque la desobediencia endurece a la persona. Inclusive dice la Biblia que hay hasta disciplina de la iglesia. ¡Wow! Esto sí que no lo escuchamos, hoy por hoy parece que no funciona. Pero fíjense, 2 Tesalonicenses 3:14, miren lo que dice el apóstol Pablo, preste atención. Si alguno no obedece a lo que hemos dicho por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. ¡Wow! No nos animamos a hacer eso, ¿no? Y no, en este tiempo, no, ¿qué dice la cultura? Hay que respetarlos a todos, cada uno tiene sus decisiones, ¿no? Si no quiere obedecer lo que dice la Biblia, asunto suyo. Acá dice señaladlo, ¿no? Señaladlo, es decir, hermano, estás mal, esto no está, mira, y dice para que se avergüence. ¿Saben que yo creo que hoy no funciona esto? Nadie se avergüenza, porque es más fácil cambiar de iglesia que avergonzarse en la iglesia, ¿verdad? Sí. No, mejor me voy. En esta iglesia no hay amor. En todas las iglesias, porque yo me encuentro con pastores, que todo el mundo dice eso, ¿no? Aquel que es rebelde y no quiere obedecer a Dios, dice, en esta iglesia no hay amor. ¡Wow! Cuando tú ves todo lo contrario, tú ves, mira el amor del Señor, ¿no? Que nos sostiene, que nos da un cuerpo en Cristo, que nos da familia espiritual. La cuestión es mi obediencia. Mi obediencia. Mira que yo voy a ser juzgado en el cielo por mi obediencia, no por mi iglesia, por mi obediencia. Uy, Señor. Bueno, Dios te trajo a esta iglesia con propósito. Hay muchas cosas que pasan en torno a muchas iglesias. Yo lo entiendo, yo sé lo que significa eso también. Porque yo también he estado en algunas iglesias que he querido salir huyendo de ahí. Digo, ¿qué hago acá, Señor? Verdad, es cierto, yo te entiendo. Pero la situación es, hoy el Señor nos ha traído a una iglesia que entendemos que es verdadera porque está fundada en la palabra de Dios. Entendemos que lo que decimos es lo que hay, ¿no? La hipocresía no tiene nada que ver con nosotros, tratamos de hacer todo lo que Dios dice, cumplir la palabra de Dios. Entonces, ¿mi parte cuál es? Obedecer a lo que Dios me dice, obedecer a lo que dice la palabra. De esa manera seré transparente y eso es lo que va a contar para el Señor. Porque así vivimos y así nos movemos. Si obedecemos, tenemos resultados positivos siempre. No solamente vida eterna, también en esta vida el Señor nos va a guiar siempre. Porque, en primer lugar, complacemos a Dios, ¿no? Porque dice eso, a Dios le importa más la obediencia que 10.000 sacrificios que no tienen sentido. La obediencia es lo que más le complace a Dios. ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Qué puedo hacer yo por Dios para que Él esté lo más contento conmigo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que Él se goce conmigo y decir, wow, qué hijo que tengo? ¿Qué es? ¿Es cantar? ¿Es ofrendar? ¿Es ayudar a otro? No, es obedecerle. Y punto. Obedecer a Dios en lo que Él te pida. Obedecer en lo que Él dice. Alegras a Dios y alegras el cielo cuando tú tomas decisiones que honran al Señor. Bendices. Además, la Biblia dice que somos perfeccionados. Dios trabaja en nosotros, nos perfecciona.
Hebreos 5:9. Habiendo sido perfeccionado, dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que como el Señor ha sido perfeccionado, también nos perfecciona a nosotros porque le obedecemos. De esa manera avanzamos, crecemos. También la Biblia dice que inclusive alcanzamos sabiduría por la obediencia. Dice Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El sabio es el que obedece al consejo. El que obedece al consejo de Dios es sabio. Así que la sabiduría viene por la obediencia a lo que Dios me está diciendo. Te va a ir bien en la vida cuando obedeces al Señor. Tal vez al principio tengas que sufrir algo, pero te va a ir bien en la vida porque obedeces al Señor. Otros van a glorificar a Dios por nuestra obediencia. 1 Corintios 9:13. Pues por la experiencia de esta ministración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Glorifican a Dios por la obediencia que ustedes tienen. ¡Wow! Al obedecer a Dios, decir, esto es lo más importante para mi vida. Otros glorifican a Dios, decir, wow, este es verdadero cristiano. Mirá, a pesar de la situación que está pasando, él obedece a Dios y hace lo que Dios quiere. Glorificamos a Dios por esto mismo, por esas decisiones que estamos tomando. Por eso, cierro con esto. Mi consejo, mi clamor, mi deseo por ti es que siempre seas obediente a Dios, en todo. Te va a ir bien, le va a ir bien a tus hijos si tus hijos aprenden obediencia. Vas a tener una eternidad para disfrutar con Cristo. No te olvides que estamos de paso aquí, no te olvides que vivimos para honrar a Dios, vivimos y existimos porque Dios nos creó para su gloria, no es para otra cosa. Lo demás es secundario. Por eso, obedecer a Dios es lo máximo que debemos y podemos hacer. Nuestro mensaje es ese. Mira, hermano, a veces por amor, por cuidado y demás, a veces las reprensiones se dicen con mucho cariño, ¿sí? Una reprensión se puede hasta decir cantado o en un rap, como tú quieras. Hay muchos tipos de reprensiones, pero escúchala, ¿sí? Escúchala. Mira, hermano, que esa decisión que estás tomando no está muy bien. Eso es una reprensión. Ten cuidado, hermano, mira cómo estás hablando, mira lo que le dijiste a otro y demás. Son reprensiones que nos hacen bien. Escucha el consejo, nos da sabiduría. Dice la palabra esto. A ver, me pongo en los zapatos del apóstol Pablo, lo intento. 2 Corintios 10, 5 y 6, el último versículo. Dice que nosotros, como pueblo de Dios, dice, derribando argumentos y toda altivez, fíjense, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esa es nuestra tarea, es animarnos, ayudarnos y guiarnos para que no desobedezcamos en nada de lo que Dios nos ha dicho. Por eso nuestra recomendación es esa, obedezcamos al Señor, vamos a entregarle todo al Señor. Es más, puede que en este momento tú estés sufriendo porque tomaste una buena decisión de obediencia. Será temporal, va a pasar y vas a encontrar frutos agradables a Dios porque tú has hecho la voluntad de Dios. Has sido obediente a Dios. Eso es lo que cuenta. Te lo digo de verdad, te lo digo de todo corazón. Eso es lo que cuenta en tu vida. Anótatelo. Obediencia a Dios, obediencia a Dios. Es lo que marca la diferencia en nuestras vidas. Y en la eternidad lo será. Así que es eso lo que necesitamos hoy mejorar, entregar al Señor, decir, Señor, vamos por el principio, muero a mí mismo, me niego a mí mismo para que tú crezcas en mí, para que tú me ayudes, porque yo quiero ser como tú, Señor. Si me dices que tengo que perdonar, voy a perdonar. Si me dices que tengo que decir la verdad, voy a decir la verdad, a pesar de las consecuencias. Si me dices que no me meta en una situación que es turbia, no te metas ahí. Si el Señor ya te lo ha hablado, te lo ha dicho.